When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Ya hemos visto la definición de logaritmo. Vamos a ver qué propiedades cumplen los logaritmos para poder operar con ellos. Aquí están enumeradas del 1 al 5 las propiedades y los números corresponderán después a los pasos que tendremos que realizar para hacer estos ejercicios. Bien, veamos qué significa logaritmo en base a del producto de dos números. Para realizar esto haremos logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Es decir, el logaritmo del producto de dos factores será el logaritmo de b más el logaritmo de a, es decir, la suma de los logaritmos. El logaritmo en base a de b partido c, es decir, el logaritmo del cociente, será el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c, es decir, el logaritmo del cociente es igual a la diferencia de los logaritmos. Si tenemos el logaritmo en base a de b elevado a c, es decir, de una potencia, será c por el logaritmo en base a de b. Una propiedad muy clara es que el logaritmo en base a de a es 1, ya que a elevado a 1 es a. Por otra parte, a elevado a 0 es igual a 1, por tanto, el logaritmo en base a de 1 es 0. Y con esto tenemos las 5 propiedades que vamos a utilizar para realizar ejercicios de una forma mucho más sencilla que aplicando la definición. Vamos a ver estos 3 ejemplos para ver cómo utilizaríamos algunas de estas propiedades. Si tenemos el logaritmo en base 2 de 16, podemos saber que es el logaritmo en base 2 de 16, que es 2 elevado a 4, y que utilizando, como vemos, la propiedad 3, será 4 por el logaritmo en base 2 de 2. De esta forma, vemos que el logaritmo en base 2 de 2, que tenemos la propiedad 5, la propiedad 4 aquí, veremos que es 4 por 1. Por tanto, podemos concluir que el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Veamos cómo podremos afrontar este ejemplo. Logaritmo en base 1/3 de 27. Sabemos que esto es el logaritmo en base 1/3 de 27 es 3 elevado al cubo. Aplicando la propiedad 3, podemos ver que esto es el logaritmo en base 1/3 de 3, multiplicado por 3, que era la potencia que teníamos en el argumento. Bien, ¿qué querrá decir esto? ¿Cómo podremos expresar 3 como una potencia de 1/3? Pues será 1 partido por 3 elevado a menos 1. De esta forma, cuando yo exprese esta potencia en el numerador, obtendremos precisamente 3. Por tanto, esto será 3 por el logaritmo en base 1/3 de 1 partido por 3 elevado a menos 1. Indicando utilizando de nuevo la propiedad 3, veremos que esto es menos 3 por el logaritmo en base 1/3 de 1/3, que usando
de nuevo la propiedad 4 será menos 3 por 1. Veamos cómo podremos calcular este logaritmo. Será logaritmo en base 5 de 1 partido por 5 elevado a 3. Expresando esta potencia como un exponente negativo, tendremos que es el logaritmo en base 5 de 5 elevado a menos 3. Esto será, usando de nuevo la propiedad 3, menos 3 por el logaritmo en base 5 de 5, que, usando la propiedad 4, será menos 3 por 1. Veamos cómo se podría hacer este logaritmo usando la propiedad 2. Puesto que es el logaritmo del cociente, tendré logaritmo en base 5 de 1 menos el logaritmo en base 5 de 5 elevado a 3. Usando la propiedad 5, logaritmo en base 5 de 1 será 0. Y usando aquí la propiedad 3, veremos que es menos 3 por el logaritmo en base 5 de 5, que como sabemos, por la propiedad 4 da 1. Y por tanto, esto será menos 3 por 1, que es menos 3. Por tanto, vemos que llegamos al mismo resultado, por supuesto, y que podemos utilizar ambos caminos para realizar ese logaritmo.